integral. Esto cuando sea posible, y cuando no sea posible, apostar a las medidas alternativas al proceso penal y, si es posible, evitar al máximo la sanción penal en todo caso, y poder abordar las circunstancias desde otro lugar, ¿sí? Desde otra forma, o teniendo en cuenta nada más y nada menos que su historia de vida. O sea, no podemos hoy resolver en el sistema penal, ya sea de adultos y mucho más de niños, ninguna causa, ninguna circunstancia si no tenemos en cuenta su historia de vida. Y es lo que lamentablemente ocurre muchas veces en la justicia penal, el olvidarse de la historia de vida de las personas, ¿sí? Ni verlos ni como buenos ni malos, los chicos no hay que angelizarlos ni demonizarlos, simplemente tratarlos como sujetos de derecho y simplemente ver el sistema de protección desde la protección de los derechos del chico y no solamente ver al niño como objeto de protección, ¿sí? Entonces, fíjense en que el sistema penal es visto hoy día como un mecanismo de resolución de todos los conflictos sociales, y esto pasa incluso en muchas campañas hasta de las políticas, ¿no? Ver al sistema penal como la forma de solución de todo, ¿sí? Algunos políticos quieren obviamente encerrar a las personas, quieren solucionar el problema de la educación con el Código Penal, el problema de la salud con el Código Penal, el problema de la vivienda con el Código Penal, todo con el Código Penal. Entonces, en definitiva, a más de un siglo de cárcel hemos visto que el sistema penal no soluciona nada y que quien entra al sistema penal tiene más posibilidades de salir desocializado que como alguien resocializado. Y además es muchas veces algo, si se quiere, un poco hipócrita sostener que quien nunca estuvo incluido lo vamos a incluir en sus derechos desde un contexto donde está privado de sus derechos, ¿sí? Porque además nosotros creemos que quien entra a la cárcel es la famosa frase que se pudra en la cárcel, allí tienen que estar todos estos, etcétera, y el 98% de las personas que ingresan a la cárcel en algún momento sale. Entonces lo que se va haciendo es renovando el sistema penal, se habla de reformar el Código Penal, se habla de reformar los códigos procesales penales, pero no se habla de reformar el sistema penitenciario o el sistema de la institucionalización, que es excepcional, a donde excepcionalmente las personas deben ir. Hoy el 80% de la población carcelaria de adultos en la República Argentina han sido chicos que han pasado por el sistema penal juvenil. Entonces, quizás allí haya que fortalecer no el sistema penal desde la justicia penal juvenil, sino los sistemas de protección integral o los mecanismos de protección integral para poder abordar circunstancias límites de los chicos cuando estén en riesgo o en una situación de vulnerabilidad ostensible, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes podrán ver también en las propagandas televisivas, ¿sí? O en muchas veces anuncios televisivos, que el Estado está fuertemente armado, que se dota de móviles a la policía, que se dota de armas a la policía, que se dota de chalecos, que hay más efectivos policiales, pero nunca, prácticamente, al menos yo no lo he visto, tal vez algunos sí, de los que esté presente aquí, he visto una noticia en donde realmente se dé presupuesto importante a los sistemas de protección integral con un anuncio político, lo cual sería fundamental. Eso no ocurre, no se da, y es una cuestión, si se quiere, grave, porque si hoy estamos hablando de que el 80% de la población carcelaria de adultos han sido chicos que han estado en algún momento, han sido víctimas de sus derechos fundamentales, de vulnerabilidad de sus derechos fundamentales o vulneración de sus derechos fundamentales, y hoy están en las cárceles como adultos, y hay algunos casos que voy a mencionar hoy en día aquí, entonces medios como que todo se convierte en un eufemismo o en un gran teatro, la justicia de moralidad y nada más, ¿sí? Porque no resolvemos nada y porque muchas veces es necesario que los sistemas de protección sean fuertes también a la par de la justicia para poder trabajar, si se quiere, con el chico en conflicto con la ley penal, ¿sí? Bueno, medio como que me están apurando rápido. Bueno, ¿cuál es el perfil de los adolescentes? En parte ustedes pueden leerlo ahí. Esto es un estudio de lo que hemos estado formulando de alguna manera. Son chicos con 4 años de retraso escolar, generalmente masculino, que rozan las zonas marginales, etcétera, que tienen padres desempleados o padres privados de la libertad, madres desempleadas, muchas veces las mamás ejercen la prostitución. Es, digamos, el perfil del chico que pasa por los juzgados de menores, ¿sí? Entonces, bueno, hay en definitiva un círculo vicioso, el sistema penal es clasista, es sin lugar a dudas que es clasista, siempre entran los mismos chicos, los pobres, etc. Entonces, en casos particulares, este fue un jovencito que, bueno, hoy está cumpliendo condena
en el servicio penitenciario, ¿sí? Empezó a cometer delitos desde los 15 años, después obviamente fue captado por el sistema penal desde la justicia de la niñez, con múltiples intervenciones, incluso problemas de salud mental. Fíjense ustedes, ahí es un joven en conflicto con la ley, en una situación de pobreza, es consumidor de drogas, marihuana, pegamento, pastillas. La característica de la provincia, tal vez, lo que yo más veo con lo que los chicos consumen, en realidad hablamos también, y ahí también tenemos que hablar de un poco también de hipocresía, porque hablamos de las drogas de las clases bajas o pobres, no hablamos de las drogas de clases medias o altas, pero son estas, las pastillas, o sea, los psicofármacos, los Rohypnol, el All Blacks, el clonazepam, son las que consumen los chicos, y algunos de ellos consumen hasta 15 o 20 pastillas en algunas circunstancias. Entonces, la verdad que los daños neurológicos son tremendos. Tiene una familia, fíjense en ustedes, si se quiere, disfuncional, con muchos hijos. Lo importante es tener en cuenta cuál era su salud mental. Fíjense allí, ¿sí? O sea, actualmente presenta cambios significativos desde que ingresó al Centro Juvenil Santa Rosa, en nuestro centro de institucionalización, que se agudiza en la última semana, observándose desorganización de su vida diaria, con aumento de frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas. Estos son informes de los psicólogos, ¿sí? Permanencia fuera del hogar, exponiéndose a situaciones de riesgo, pertenencia a grupos que consumen drogas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los muchachitos que llegan a los juzgados, una particularidad de este caso: este joven entró al sistema, se advirtió, se encontraba en un alto riesgo para sí, para terceros, recién estaba en auge la nueva ley de salud mental, se les había recomendado obviamente a los organismos, se nos pedía a los juzgados que nosotros lo internáramos. Nosotros le decíamos no, porque en realidad nosotros no podemos internar, que tiene que internar el equipo interdisciplinario. Entonces, lo que nosotros hacemos es revisar en todo caso, o el juez competente revisará en todo caso, si esa fue una internación que está bien o está mal, o homologar en todo caso. Entonces, el jovencito siguió obviamente cometiendo delitos, siguió obviamente institucionalizado, porque cometía delitos muy fuertes. Y hasta que en una oportunidad cometió un homicidio, siendo menor de edad, conjuntamente con adultos, y hoy está condenado en el servicio penitenciario. Entonces, esto es lo que voy, o sea, hay un círculo vicioso en donde en definitiva hay posibilidades de intervención, pero los abordajes muchas veces de los sistemas de protección o de los sistemas de justicia son endebles en la materia de niñez, porque la niñez sigue siendo vista como algo allá, ¿sí? Lejos. O sea, no conocemos la convención, no conocemos los derechos de los chicos, no conocemos absolutamente nada. Entonces, fíjense en ustedes que esto fue en el año 2011, después en el 2013 el chico cometió el homicidio, y hoy en el 2016 está cumpliendo una condena fuerte, alta. El caso de este niño también fue otro particularmente similar, consume mucho, pero este jovencito no tenía su mamá, estaba fallecida, posteriormente durante el proceso falleció su papá, los hermanos estaban privados de la libertad, las hermanas ejercían la prostitución, y entonces él tenía serios problemas de salud mental, ¿sí? Sobre todo por el consumo excesivo, estuvo internado, y en muchas oportunidades él solicitaba estar internado también porque ya no tenía referente fuera, ¿sí? O sea, era un día que salía y un día que volvía a estar adentro de la institucionalización. Se institucionalizó mucho, y hemos trabajado ese abordaje. Afortunadamente hoy está en la calle, en libertad, pero lamentablemente consumía muchas pastillas. Él es uno de los que más consumía pastillas, ¿sí? Acá hay un informe médico, fíjense en ustedes, que quiero que lo lean. En la última demora de ese joven, hace ya un tiempo atrás, ¿no? Se le informó lo siguiente: el actor se encuentra agresivo, verborrágico, incoherente en sus expresiones, sin lesión evidente por trauma, presentaba en su poder 4 comprimidos de clonazepam escondidos en la boca, la cual niega su poder, y se evidencia la droga que oculta en el examen médico legal, etc. Entonces, el jovencito de alguna manera fue consumiendo, y como el tiempo mío más o menos, entonces fíjense que lamentablemente llegamos a daño neurológico. Lo mismo pasa con los jóvenes, por una cuestión de tiempo, después les dejo el power, pero la idea es cuál es el desafío en toda cuestión. El desafío es este:
poder nosotros trabajar desde la justicia de la niñez, ¿sí? Como actores de la justicia, interdisciplinariamente con los actores, con los operadores, no tratar de los jueces, que ha sido el juez quizás más poderoso y tal vez más arbitrario de la historia, ¿no? Del mundo, casi como la Convención sobre los Derechos del Niño, no porque sea arbitraria, sino que ha sido la más ratificada en el mundo, y porque en la Argentina somos el país más cruel en materia de infancia, además de las 4 condenas internacionales que hemos recibido, que podamos trabajar interdisciplinariamente y no pretendamos reemplazar a los operadores, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los asistentes sociales. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su función, y que esos informes sirvan nada más y nada menos que para resguardar a los chicos. Entonces, limitar al máximo el encierro, limitar al máximo la arbitrariedad, ¿sí? Y el autoritarismo por parte de la justicia, y poder ayornarse y poder adaptarse a que las nuevas disciplinas o la interdisciplinariedad hoy generalmente es de gran ayuda. Entonces, para finalizar, ustedes pueden ver la frase de Michel Foucault, que en algún momento dijo: a la locura del encierro, la locura de cortar las cadenas; a la locura de la soledad, la locura de armar grupos; y a la locura del poder, la locura de la potencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, será el turno de la ponencia de la doctora Silvia Karina Lescano de Francesco, sobre derecho del niño a ser oído, la intervención del psicólogo y del juez en el marco de las buenas prácticas. La doctora Lescano de Francesco es jueza titular del Juzgado Civil en Familia de Primera Nominación del Centro Judicial Capital de la provincia de Tucumán, abogada especialista en Derecho de Familia, autora en forma conjunta con la doctora Esther Valderrabano de Casas de la Ley Provincial 7264, Régimen de Protección contra la Violencia Familiar, sancionada en diciembre del 2002, miembro de la Comisión Interpoderes para la Reforma del Código Procesal Civil de la provincia de Tucumán, en representación del Fuero de Familia. Participa en numerosos eventos académicos como docente, disertante, conferencista, ponente y panelista sobre los temas relativos al derecho de familia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, buenas tardes, y gracias nuevamente a las autoridades de APFRA, y en particular a mis colegas y amigas Mariela Garbich y Elina Criado de Tucumán, que son las que han posibilitado mi venida acá a Catamarca. Bueno, la verdad que la propuesta me pareció interesante, ha sido consensuada con las autoridades de APFRA el tema a abordar, y me parecía que una de las áreas donde más se trabaja la interdisciplina, al menos en el marco del Fuero de Familia, que es donde trabajo, es en esta escucha del niño, en el marco del ejercicio de su derecho a la participación en los procesos que lo involucran. Me parecía interesante comenzar con esta frase de Dolto, justamente: para el adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia sea su igual. Creo que esto es importante resaltarlo porque, pese a la antigüedad que tiene la Convención de los Derechos del Niño, recordemos en el año 89, ya casi más cerca de los 20 años, lo cierto es que hasta ese entonces ha regido lo que se conocía como la situación irregular, el paradigma de la situación irregular. Es decir, el juez, en este caso vamos a hablar de los jueces de familia, debían actuar como buen padre de familia. Las decisiones que tomaban se hacían desde ese paradigma protector, bajo el cual, en forma inconsulta al destinatario de la decisión judicial, se tomaba una medida en lo que se consideraba la mejor satisfacción de su bienestar. Cuando empieza a regir la Convención de los Derechos del Niño, cambia el paradigma a lo que se conoce como la situación de protección integral de derechos. Ahora bien, este periodo histórico, digamos, pese a que hubo un quiebre normativo, ese cambio cultural no ha sucedido del todo tan rápidamente. Entonces tenemos normas que consagran la doctrina de la protección integral, pero tenemos prácticas que todavía se sostienen desde el lado de la situación irregular. ¿Qué es lo que nos trae de novedosos a nosotros la Convención de los Derechos del Niño? Por un lado, un principio que es transversal a toda la normativa que rige la situación de la infancia, que es el interés superior del niño. El interés superior del niño está regulado en el artículo 3 de la Convención y nos habla de que en cualquier decisión que se tome, en cualquier ámbito administrativo, judicial, escolar, el que fuere, que alcance a un niño, la consideración primordial deberá ser atender a su mejor interés.
Hasta acá parecen palabras muy abstractas, ¿no? Porque lo que yo pueda considerar el mejor interés del niño destinatario de un juzgado en el marco de un juicio de familia puede ser muy distinto a lo que ese niño pueda considerar para sí su mejor interés. Entonces de pronto empezaron a aparecer interpretaciones jurisprudenciales, doctrinarias, de lo que habría de entenderse por el mejor interés. En esa construcción cultural de índole jurídica y también interdisciplinaria en la participación de lo que se iba a entender por ese interés, se dictó una norma que es la Ley Nacional 26061, que tuvo por intención empezar a definir esto de lo que vamos a entender por el mejor interés. Y me parece importante porque, dicho sea de paso, felicito por ese video que pasaron las panelistas del módulo anterior, cuando hablamos de que ¿qué debe cumplirse? Un derecho, todos, hay algunos superiores por sobre otros. Bueno, acá la Convención nos dice, es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley. Tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y debe tenerse en cuenta esos efectos, la edad y grado de madurez de los niños. Entonces, aquí tenemos una pauta. ¿Y por qué digo una pauta? Porque en realidad quienes estamos mandados a satisfacer ese interés superior somos en este caso los magistrados, los jueces de menores, los directores de escuela, los médicos. Entonces, en la satisfacción decimos satisfacción simultánea. Cuando uno dice, bueno, a ver, voy a disponer el alojamiento en una institución de un niño. Perfecto, eso impone un desplazamiento físico donde yo tengo que considerar el impacto que va a tener en su rutina cotidiana. Hablemos de escolaridad, hablemos de su reinserción social en lo que a los vecinos, amiguitos y compañeros correspondería. Conclusión, en esa satisfacción simultánea tengo que considerar esa afectación a esos otros aspectos de su vida cotidiana. Ahora bien, hasta este momento, los jueces, cuando veníamos trabajando el tema del interés superior del niño, digo en lo que es el marco de las buenas prácticas, que es el tema que estoy abordando, uno observaba que era muy poco habitual la escucha del niño, era casi una práctica no dada en la práctica forense, y cuando se daba a modo de carta abierta, una carta en blanco, cheque en blanco diría, porque en realidad constaba, digo, cuando litigué antes del ejercicio de la magistratura, si uno llevaba un niño a los estrados judiciales, ese niño entraba y de pronto salía, y cuando uno tenía que ver en el expediente qué había dicho el niño no constaba, porque en realidad solo se dejaba constancia de que había comparecido a tenor del artículo 12. Con lo cual el juez, cuando dictaba sentencia, aludía a que había escuchado al niño y que con esta decisión satisfacía su mejor interés, pues nadie le constaba en qué consistía ese mejor interés. En las prácticas eso debió ir cambiando. ¿Cómo fue cambiando? Fue cambiando porque se empezó a imponer también la interdisciplina en la mirada de lo que vamos a entender por oír al niño. A ver, hasta ese momento la hegemonía del magistrado era total. Se tomaba la entrevista y el que tomaba la entrevista era el juez. Empezó a intervenir la interdisciplina y empezamos a advertir, ahora que estoy del otro lado del escritorio, del otro lado del mostrador diríamos, los abogados, que en realidad la interdisciplina es muy valiosa para ampliar la mirada de lo que esa persona está diciendo, ese niño está diciendo. Y acá viene una frase también de Dolto cuando dice, el niño es un ser del lenguaje, de comunicación desde el origen de su vida, y que vive más el deseo que tiene de comunicarse con el sujeto que él es que de los cuidados físicos. Entonces, desde este paradigma, ya no es suficiente oír. Ya lo que la Convención nos dice de escuchar tiene otra connotación que no pasa solo por la recepción de un órgano auditivo, sino, digamos, por empezar a leer entre líneas, desde lo conductual, desde lo gestual, desde los silencios, lo que ese niño nos está tratando de comunicar, porque como decía Dolto, en realidad siempre hay comunicación. Es imposible no comunicar. El gateo del niño ya es una manifestación de independencia. Bueno, desde ese lugar, los abogados que no estamos formados para hacer una lectura de las conductas, necesitamos el aporte de la interdisciplina. Y acá viene la norma que establece esa obligación de escuchar a los niños. Es una obligación para los funcionarios, es un derecho para el niño, niña o adolescente. Ese derecho está consagrado en el artículo 12 de la Convención, donde establece que los niños pueden ser libremente citados a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afecten.
Y esto es importantísimo porque acá tenemos que distinguir asuntos que los afectan personalmente y asuntos que los afectan patrimonialmente. No hay ninguna duda que todo juez está obligado a citar a un niño para las cuestiones que los afectan a título personal. Por ejemplo, régimen de cuidado parental, lo que antes se decía tenencia. Régimen comunicacional, que antes se le denominaba régimen de visitas. Las pautas reguladoras del divorcio, cuando los padres entran a negociar y bueno, ¿con quién va a quedar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué días y horas? Bueno, ahora bien, esto es de participación ineludible del niño en la construcción de esa pauta reguladora. En las cuestiones patrimoniales, en cambio, queda más sujeta a la ponderación de que la naturaleza del caso, la edad del niño y demás, amerite su participación, dado que son cuestiones de otra naturaleza jurídica. Pero lo cierto es que no cabe duda que hay que citarlo. La pregunta, el interrogante, si François Dolto nos dice el niño siempre comunica, entonces ¿desde cuándo lo citamos a los tribunales? ¿Cuándo es que está habilitado que un niño pueda ser citado a darnos su opinión? Y bueno, jurídicamente se han habilitado diversas posturas. Hay quienes decían a cualquier edad, hay otros, por ejemplo, doctrinarios, como Mizrahi, que decían solo a partir de los 14. Y lo cierto es que la Convención nos vino a romper todos los esquemas, sobre todo los esquemas binómicos, capacidad, incapacidad, y dados también por cuestiones meramente etarias, ¿no? Desde los 14 para abajo incapaz, de los 14 para arriba capaz, como si en realidad la persona no tuviera una progresividad, no estuviera evolucionando en un continuo, en un permanente evolucionar. Entonces, desde ese lugar, la Convención consagra en el artículo 5 lo que se ha dado en llamar la capacidad progresiva, que la hemos mencionado en una de las láminas anteriores. Esa capacidad progresiva tiene que ver con el reconocimiento de la edad y grado de madurez. Perfecto. El Código Civil vigente nos dice en diversos artículos, el 22, el 26, el 107, todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, conforme a su edad y grado de madurez, poder expresar su opinión en el asunto que le afecta. Y empezamos de vuelta con conceptos tan amplios, ambiguos, que pueden ser llenados desde la interpretación del aplicador de la ley. A ver, juicio propio, edad y grado de madurez, son términos que no les son propios a la abogacía. Son términos que son más propios de ser llenados por la interdisciplina. Y es ahí donde el protagonismo de los psicólogos, de los trabajadores sociales, viene a tomar relevancia para ampliar nuestra mirada y decir, a ver, ¿este niño está en condiciones de tener una opinión autónoma? ¿O en realidad no es nada más que una proyección de la problemática que le ha transmitido ese adulto que lo lleva a juicio para que diga lo que quiere hacer oír en boca de ese niño, pero no en la realidad de ese niño? Entonces, de pronto nos encontramos con, podemos citar a un niño desde cualquier edad, en cualquier etapa, perfecto, pero van a ser los profesionales psicólogos los que nos van a decir si ese niño está en condiciones de edad y grado de madurez suficiente para tener ese juicio propio en esa cuestión que lo afecta. Casos muy clásicos, régimen comunicacional, los problemas que se suscitan con los incumplimientos de los regímenes comunicacionales, los incumplimientos en orden a el día y horario de retiro, la forma y modalidad en que se los retira, si tiene o no que ir a las actividades recreativas. Entonces, sobre estas cuestiones se trata. Como hablamos de buenas prácticas, este derecho a ser oído también ha sido abordado por lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha establecido algunas de las pautas que les traigo acá, que me parecen más pertinentes al auditorio, en torno a lo que se va a considerar como una mejor práctica del ejercicio de este derecho. El niño o niña debe ser informado en forma previa y posterior a la audiencia con los magistrados. Voy a aclarar, este derecho a la información debe ser primeramente ejercido por los progenitores que están debatiendo los derechos de ese niño. Fíjense que cuando nosotros hacemos la entrevista del 12, lo primero que le preguntamos es cómo te llamás, contanos cuántos años tenés, a qué escuela vas. ¿Vos sabés dónde estás? Recuerdo el caso puntual de un chico este chico tenía 14 años y me contestan, sí, creo que estoy acá para un trámite del ANSES porque mi papá dice que es para que cobre la pensión de mi mamá fallecida. Primero, la mamá no estaba fallecida. El expediente era justamente la denuncia de la madre para establecer el vínculo por el corte total de vínculo materno-filial que había sucedido hacía muchísimos años por conductas obstaculizadoras de este padre. Este adolescente no iba a hablar ahí sobre un trámite del ANSES. Tuvimos que hacer una intervención de crisis con el equipo de psicólogos porque teníamos que decirle que su mamá no había muerto. Él creía que estaba muerta hacía todos esos años. Entonces, estoy hablando del impacto, de la responsabilidad que tienen los adultos, de que ese derecho se empieza por ejercer en casa. Yo le tengo que informar, mira, está yendo a tribunales,
chicos que no saben dónde están. Estás yendo a tribunales, es un espacio donde vas a explicar lo que te pasa, donde podés decir lo que te sucede, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. Tiene derecho a conocer los alcances de la decisión que va a tomar. Cuando él opina, tiene que saber que si dice, yo no me quiero quedar con la mamá, o me quiero quedar con el papá, o lo que fuera, eso va a tener impacto porque el juez está obligado por la ley a escuchar esa opinión. Por eso dice a considerar y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto no es un eufemismo. Si yo digo, el niño me dijo, prefiero vivir con la mamá, y yo en la sentencia digo, vaya a vivir con el papá, debo ponderar en la sentencia cuáles son las razones por las que yo contravengo la opinión del niño con fundamentación jurídica y razonada, que le permita entender a esos padres por qué, no obstante la voluntad de ese niño, eso no satisfaría su mejor interés. No debemos confundir deseo con interés, no siempre el deseo del niño es lo que satisface su mejor interés. Exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación. Fíjense qué interesante para ustedes que son los psicólogos. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juego, la expresión corporal y facial, el dibujo, la pintura, mediante los cuales los niños pequeños demuestran capacidad de comprender, elegir y tener preferencias. El artículo 3 y 12 van de la mano. ¿Cómo yo, juez, voy a decir, mediante esta decisión satisfago el mejor interés del niño, si no he dialogado con él para entender lo que va a constituir al menos un indicador de su interés? Al menos una pauta indicativa de ese interés. Nuestra ley provincial, voy a hacer un poquito acá, la verdad, de promoción de nuestra provincia, porque a nivel nacional se ha dicho que es una de las mejores leyes de provincias que ha tratado de desarrollar lo que es la protección integral de la infancia. Y nos dice, en términos prácticos, porque en base a esta ley se trabajó incluso un protocolo de buenas prácticas para infancia y adolescencia, dice que entre otras pautas está que debe ser escuchado con auxilio de un profesional psicólogo, que se utilicen expresiones en toda resolución que puedan ser entendibles por el niño, porque él es el alcanzado por la decisión. Esto también tiene que ver cuando comunicamos, porque comunicar, digamos, el niño nos comunica, pero nosotros también nos comunicamos en función de este diálogo, de esta construcción conjunta de lo que vamos a hacer para satisfacer ese mejor interés. Voy a apurar un poquito. Y para ir cerrando en orden a 3 o 4 puntos que quedan por abordar en función de esta interdisciplina. El Código Civil vigente desde hace un año atrás establece como principio rector la interdisciplina como principio de organización. Establece que es fundamental en la construcción y satisfacción de lo que va a ser el mejor interés del niño, que si bien la demanda se plantea como jurídica, pueda ser elaborada desde los distintos saberes para poder hacer un nuevo reencuadre del enfoque. Fíjense que ahí la función del juez, ¿cuál es? La circulación de los saberes, es decir, facilitar que venga el pedagogo, que venga el psicólogo, el psiquiatra, el médico pediatra y nos diga, bueno, a ver, ¿qué está pasando con este niño? ¿Hay una incapacidad? ¿Hay alguna restricción en orden a salud mental? ¿O en realidad el niñito lo que tiene son 2 padres tan problemáticos que no le dejan desarrollar su vida tranquila? Entonces, desde ese lugar, facilitar es la función del magistrado esa circulación del saber. Esto yo lo utilicé en alguna de las sentencias, una tesis de la doctora Ballarín que dice, constituye un elemento valioso al tiempo de la sentencia el conocimiento de las características propias de cada familia y los posibles comportamientos de sus miembros en relación a la sentencia, a los efectos de evaluar qué estrategias resultarán más eficaces. Aquí el rol del equipo técnico resulta fundamental. Resulta fundamental que un psicólogo me diga, la señora, el señor, en el marco de su estructura de personalidad, ¿tiene conductas anómicas? ¿Tiene una estructura capaz, por ejemplo, ¿es manipuladora? ¿No es manipuladora? Si yo estoy viendo si me van a cumplir o no un régimen comunicacional y estoy dictando la sentencia del cómo y del cuándo. La verdadera interdisciplina consiste en realizar sucesivamente una serie de permutaciones de posiciones, exponiendo cada una de las disciplinas su paradigma. El juez aparece, como les dije, asegurando esa circulación del poder. Esta mención me parece importante. Cuando hablamos de la interdisciplina, a mí me pareció muy ilustrativa porque la verdad que yo tengo una exquisita, interrelación con las psicólogas. Además de que me parece apasionante escucharlas, hablar y cómo leen una realidad tan distinta a la que uno puede estar leyendo desde lo vulgar, si se quiere, porque esa entrelínea la tienen ustedes. Y de pronto lo que aparece como explícito resulta ser, que parece ser un juicio de denuncia o violación del derecho a la comunicación. En realidad, los psicólogos nos ayudan a detectar cuándo hay una demanda de naturaleza jurídica y cuándo la demanda no es de naturaleza jurídica, aunque se canalice por los estrados del juzgado. Entonces ahí está de vuelta, con la ayuda de la interdisciplina, esa visión ampliada que nos proporcionan ustedes,
que el juez pueda decir, espere, vamos a hacer circular la palabra, para que en todo caso la demanda circule por ese lugar del planteamiento de lo que nos pasa, pero no por la de las actuaciones, porque denuncio, se reformulan convenios, se establecen nuevas pautas, se vuelven a violar, se vuelven a incumplir, y resulta ser que el problema pasa porque tenemos que lograr en ello un cambio de posicionamiento subjetivo. Ese cambio de posicionamiento subjetivo lo puede contribuir la ley con la pauta, pero no cabe duda que tiene que ver con el orden de la intervención terapéutica que tengan las partes. De allí que los jueces, al menos en mi trabajo lo hago mucho, ordenamos las terapias por mandato judicial. Es decir, le damos un plazo al señor o señora o a ambos para que se inserten en un espacio terapéutico que les permita visibilizarse, es decir, realizar una introspección y se den cuenta dónde están parados en el problema. Y ya cierro con esto. Voy a cerrar con esto porque me parece importante cuando hablamos de la escucha de un niño. Cuando ingreso a la magistratura en el año 2010, uno de los sueños que me había trazado, digamos, como abogada de familia, como había litigado muchos años, era generar un espacio amigable para los niños. En ese momento hice una convocatoria con los empleados de mi juzgado para decirles, bueno, miren, si se amontonan alguno de ustedes en un rinconcito para trabajar un poco más incómodo, podemos generar un espacio chiquitito, es un espacio de 2x3, 2x2, para que construyamos una salita de niños, niñas y adolescentes. Así fue que compramos la pintura entre nosotros, trajimos muebles, algunos trajeron peluches, muñecos, juguetes, revistas, y generamos esto que ustedes están viendo, que en el juzgado funciona como salita de niños, niñas y adolescentes. Obviamente no es la sala en la que muchas veces hemos tenido que tomar la entrevista del niño, no es la sala. ¿Por qué? Porque es muy chiquitita, apenas entran, como verán, sillitas chiquititas, no obstante lo cual no ha impedido que los psicólogos se sienten en esa sillita a hablar con los niños, ¿no?, mientras están jugando. Pero muchas veces para adolescentes no da, porque tampoco es cuestión de forzar un espacio que no está condicionado para esa etapa evolutiva. Entonces, ¿pero cómo ha funcionado? Ha funcionado primero como un espacio de relajamiento, porque la verdad, como los padres están en la puerta y normalmente suelen ponerle muchas fichas a los chicos en la cabeza antes de la audiencia, nosotros los hacemos pasar primero a los chicos a la sala de audiencia, media hora antes, los chicos están jugando, ingresan a su propio mundo, que es el mundo de los juegos. Entonces, cuando llegan a la escucha, llegan realmente mucho más descontracturados. Además, actúa como una sala de espera, como digo yo, enriquecida por los juegos, enriquecida porque aparte se le va explicando, mirá, vas a hablar con una psicóloga, si algunos tienen miedo porque tienen una imagen del juez así como si fuera una cosa gorda, fea, vieja, que le va a aparecer con esas pelucas no sé, de Inglaterra, con una toga. Entonces se le va explicando que no somos tan malos, no somos tan feos, digamos, y que de pronto lo que podemos hacer es charlar, y que ellos nos pueden contar, o pueden no contar, no pueden decir, no quiero hablar. No nos ha pasado, pero puede ocurrir que digan, no quiero hablar, y ahí va a estar también la lectura de lo que implica esa negativa. Y de pronto también ha actuado como un lugar para el cumplimiento de los regímenes comunicacionales que han sido obstaculizados por alguno de los progenitores. Los hacemos como lugar del régimen de visitas que le llamamos en el antiguo tiempo, asistidos o controlados, donde también a veces nos ayudan los psicólogos y los trabajadores sociales para evaluar esas conductas que se denuncian y que después aparecen constatadas o no en la sala de niños. Este espacio ha sido presentado hace 2 años en el Congreso Mundial que hubo de Familia y ha sido incorporado como una recomendación del Congreso para generar espacios amigables para la atención de niñas, niños y adolescentes. Bueno, para cerrar, mi total admiración a los psicólogos por esa capacidad de escucha. Casi me parecía una falta de respeto hablar yo de escucha cuando ustedes son los expertos. Creo que son imprescindibles para la justicia. Creo que la justicia de familia no puede operar sin la colaboración antes, durante y después del proceso mismo, e incluso tanto dentro del ámbito judicial y fundamentalmente fuera del ámbito judicial en lo que es el tratamiento de las partes para que puedan generar ese reposicionamiento subjetivo y empezar a posicionarse en un lugar de la solución y no desde el lugar del problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, sobre el tema ceremonias mínimas subjetivantes en el ámbito jurídico, disertará la licenciada Sara de las Mercedes Aguad, psicóloga del Gabinete de Psicólogos Forenses de Santiago del Estero, docente asociada a la Universidad Católica de Santiago del Estero en las cátedras de Psicología Jurídico Forense y Prácticas
profesional supervisada en Psicología Jurídica, presidenta de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos, psicóloga clínica. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a AFRA y especialmente a los colegas de Catamarca que me han invitado a formar parte de esta mesa panel tan distinguida. Debo decir que los colegas que me han precedido, los compañeros, me han dejado realmente impactada por el nivel de coincidencias que creo tener en relación con los términos con los que voy a tratar de ir delineando algunos conceptos que me parece que entran verdaderamente en todo lo que se conoce como una intervención psicológica dentro del ámbito jurídico. Podríamos pensar la intervención del psicólogo en el ámbito de la justicia dentro de la interdisciplina. Creo que no es posible pensarla sino de esta manera. Considero que además un psicólogo humaniza las leyes, contribuye a que el jurista las pueda aplicar dentro de su espacio jurídico en relación al caso por caso y no en relación a la generalidad de la ley. Cuando me refiero al concepto de ceremonias mínimas, lo tomo desde una doctora, autora de esta teorización, la doctora Mercedes Minicelli, que nos habla de las ceremonias mínimas en relación con la infancia, considerando a la infancia como algo inefable. Inefable quiere decir imposible, como algo imposible de acceder en tanto se trata de un infante que ha sido desatendido en sus derechos. Cuando un niño llega a la justicia, podemos pensar que llega desde la no consideración de sus derechos humanos, en tanto que es de alguna manera, ¿no se escucha? En tanto que es de alguna manera puesto a disposición de los operativos jurídicos para reivindicar su condición. En este punto, la ceremonia mínima que está descrita por la autora parte no de un paradigma de la imposibilidad, sino desde un paradigma de la posibilidad. Vale decir, hacer posible en un entramado jurídico en el cual el sujeto se ve degradado en su condición subjetiva, a tratar a este niño con la condición de ser humano, a reintegrarle su condición de sujeto a través de mínimas prácticas que sean de alguna manera atendibles en cuanto a la persona humana y no cosificantes, como en muchos casos observamos que ocurre, especialmente en las prácticas que se dan con los niños y que se observan frecuentemente en el ámbito jurídico. Por ejemplo, si uno se refiere a las prácticas de Cámara Gesell, vemos con frecuencia la intervención interdisciplinaria y absolutamente necesaria de los psicólogos, de los jueces, de los defensores, de los abogados de parte, de los fiscales y hasta del imputado mismo, que tiene derecho a participar en ese proceso. El niño debe ser entrevistado en una sesión de entrevista de declaración testimonial, a la que llega, ¿no es cierto?, por una situación de
victimización sexual, de abuso sexual. El objetivo con el que es creado la Cámara Gesell es de evitar que ese niño vuelva a ser victimizado, vale decir, evitar la revictimización. Pero lo que ocurre en realidad es que lamentablemente hay determinadas acciones que desde los operadores jurídicos son igualmente dañinas y constituyen también traumatismos en cuanto al manejo que se hace de la niñez. Por ejemplo, un niño que ingresa y no se tiene la precaución de que no vea al ofensor sexual en los pasillos tribunalicios y que por esa situación se inhibe, se bloquea, no puede hablar, no tiene voz, no tiene mirada y desde su falta de respuesta también nos está comunicando una situación de vivencia traumática dentro de un ámbito que teóricamente tendría que preocuparse de su protección. En otra situación podríamos pensar también en la intervención de un profesional que resulte inoportuna, que resulte extemporánea a sus tiempos psíquicos en cuanto a la posibilidad de relatar o de narrar los hechos traumáticos, por la presión que a veces surge del equipo interdisciplinario que conforma la situación. Entonces, el psicólogo tiene que tener la claridad necesaria para saber cuál es la responsabilidad de su rol en la preservación y en la protección de los derechos de ese niño. La falta de conocimiento de los derechos del niño no solamente atraviesa al común denominador de las personas, de los ciudadanos, sino que en muchas ocasiones nos encontramos con que conociendo estos derechos, a veces se atenta contra ellos, en un lugar de responsabilidad y de cuidado de los mismos. Las ceremonias mínimas tienen mucho que ver con lo que mencionaba la doctora en su disertación, el crear espacios dentro del ámbito jurídico que tengan un valor de metáfora. Esto quiere decir de condensación, de significaciones que le posibiliten al niño acceder a la difícil situación de un examen judicial, a la difícil situación de verse sometido a prácticas que desconoce desde su inmadurez, desde su incapacidad psicofisiológica para entenderlas y para significarlas. Entonces, pensar en la posibilidad de hacer lo que podamos para evitar que este niño sea revictimizado desde los operadores jurídicos mismos e incluso hasta de nuestros propios actuares profesionales. Aquí voy a mencionar, por último, algunas cuestiones que podríamos tener en cuenta a modo de síntesis en relación con lo que podría ser la actuación del psicólogo dentro de este espacio. Por ejemplo, ceremonias mínimas evitarían un efecto revictimizante en el niño. Por ejemplo, que estos puedan ser considerados como personas en todas las partes que involucran un proceso judicial. Que el psicólogo brinde al niño la información de lo que está haciendo
y con qué objetivos. Vale decir, clarificar su rol con términos que se adecúen a la evolución y a la maduración cronológica del niño. Evitar preguntas para hacer al niño que superen la capacidad de su respuesta, de manera natural y no inducida, vale decir, sin presionarlo, sin sugerirle, sino de una manera ambigua y de una manera natural. Que haya habido previamente a su incursión por la Cámara Gesell una relación entre el psicólogo y el niño que de alguna manera posibilite un conocimiento, un rapport, una relación, como esta sala de juego, por ejemplo, que se describía, y que todos han contribuido para su construcción. Vale decir, todos tenemos que poner algo de nosotros mismos en la institución para que la institución funcione de acuerdo a nuestras expectativas y no a veces esperar que todo se nos dé. Que el niño vea o advierta de manera que no tenga dudas que el psicólogo y los operadores jurídicos van a atender sus derechos y que no van a tener más en cuenta otras opiniones. Y por sobre todo, la experiencia de revictimización en una situación de Cámara Gesell en donde pueda ver o advertir la presencia de su victimario. Otras veces ocurre que por la falta de coordinación de estrategias en la organización de las cámaras Gesell, los niños vienen a veces desde lugares muy distantes del interior y pasan toda la mañana esperando a que esa cámara Gesell se organice, se arme, puedan asistir todos los funcionarios que son necesarios para integrarlas. Y vuelven a veces a sus hogares en una situación en la que no han podido ser interrogados. Esta también es una práctica de revictimización dentro de la misma organización jurídica. Sí. O sea, trabajar desde la interdisciplina, recuperando lo subjetivo, en el interés puesto del caso por caso, reduciendo la estigmatización y ejercitando un rol docente. Muchas veces los psicólogos tenemos que ser docentes y enseñar, explicar, aclarar a otros profesionales de qué se trata nuestra práctica. Vale decir que no todos contamos con el conocimiento previo del abogado de qué es el quehacer del psicólogo, como por ejemplo lo tiene la doctora, que hoy nos ha ilustrado. También intervenir en los discursos que están encriptados en la justicia. Esta justicia que ahora se abre y que nos brinda posibilidades de salir de cuestiones que son tan rígidas, tan estigmatizantes, como ser, por ejemplo, entre otros casos, el pretender la revinculación de los niños que han sido supuestas víctimas de abuso sexual con los padres abusadores, porque se entiende que ese es un mandato social, pero que tiene características altamente prejuiciosas. Esto, la literatura psicológica abunda en fundamentación, de que no tiene por qué darse si advertimos que hay riesgos de que ese niño pueda quedar en una situación de desprotección. Este es mi aporte y podemos seguir trabajándolo y reflexionándolo juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, la señora Vilma Chaile nos presentará la ponencia sobre el órgano administrativo de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en la provincia de Catamarca, importancia de su funcionamiento. Es estudiante de abogacía, integrante del equipo técnico de la Dirección de Infancia y Adolescencia, que pertenece a la Subsecretaría de la Familia, que es en Catamarca el órgano administrativo de aplicación de la Ley Provincial sobre los Derechos del Niño, en la 53-57.